Bueno, estamos continuando con nuestra serie de prédicas en el libro de Romanos. En el libro de Romanos, hoy vamos a la porción de Romanos capítulo 3, del versículo 8 al 9, del versículo 9 al versículo 18. Antes de que leamos juntos, solo quiero recordarle un poco de lo que está pasando aquí con la carta. Recuerden que estamos hablando de una carta del apóstol Pablo hacia los romanos, pero es una carta inspirada por el mismo Espíritu de Dios. Entonces nosotros tenemos que saber lo siguiente. Pablo empieza su carta llamando a los judíos y gentiles de la iglesia en Roma del primer siglo a que ellos tienen que estar en unidad, porque ellos están en un mismo evangelio, sean judíos o sean gentiles. Entonces él empieza a decir que está hablando del evangelio, que es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también a los gentiles, es decir, los que no son judíos. Pero miren bien que dice que es el evangelio de salvación para los judíos. Y vemos más adelante que los judíos son los que portan la ley de Dios. ¿Acaso nosotros a veces no pensamos que por portar la palabra de Dios no necesitamos salvación? Es algo con lo que los judíos luchaban, porque decían, nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Pero el punto es que en el capítulo 1, Pablo hace como que podríamos mencionar solo dos cargos de Pablo en contra de los gentiles. Dice que los gentiles conocieron a Dios, versículo 21, pero no quisieron adorarlo ni darle gracia. No quisieron ser agradecidos. Versículo 29, se llenaron de toda clase de perversiones. Pablo está demostrando con uno y otro argumento bíblico, en base a las escrituras, que para él era el Antiguo Testamento, que los gentiles necesitaban el evangelio para ser salvos. Pero luego viene el capítulo 2, que es lo que acabamos de ver en las prédicas anteriores, y también habla de los judíos. Dice el versículo 1, en la última parte, tú que juzgas a otros también practicas las mismas cosas. Es decir, el judío también necesita el evangelio, que es el poder de Dios para salvación, porque él también practica las mismas cosas que los gentiles. Luego dice también el versículo 24 que los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de los judíos. Entonces nosotros estamos viendo, y vimos en la prédica pasada, de que entonces, ¿qué? ¿Tiene alguna ventaja haber sido judío en el primer siglo? Claro que sí, eran los portadores de la ley de Dios. Entonces sí hay una ventaja. Y ahora llegamos a la pregunta del sermón de hoy. Entonces, ¿qué? Como tenemos una ventaja los judíos, dice Pablo siendo judío, entonces, ¿qué? ¿Somos mejores nosotros que los que no son judíos? Ahora la pregunta en nuestro contexto actual sería, ¿será que nosotros por estar dentro de la cultura cristiana somos mejores que aquellos que no están en la cultura cristiana? Es decir, el que no se identifica ni en lo más mínimo con la cultura cristiana. Entonces diríamos, por supuesto que no. Bueno, quería que tuviéramos eso en mente para poder dar lectura a la palabra de Dios. Vamos a pedirles que abran sus Biblias. Romanos capítulo 3, versículo 9. Ahora sí ya sabemos por qué Pablo va a decir lo que va a decir. No somos mejores. Y aquí está la demostración por qué no. Pablo va a empezar a citar el Antiguo Testamento, que es para él en ese momento lo que él tiene como la Escritura. Nosotros ya tenemos los dos testamentos, Antiguo y Nuevo. Dice el versículo 9. Ahora bien, ¿llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás? Para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, mire bien la palabra, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. No hay excepción para estar bajo el poder del pecado. Como dicen las Escrituras, empieza a citar los Salmos, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio. Nadie busca a Dios. Y esto en nuestra mente es como, ¿cómo que nadie busca a Dios? Eso dice la palabra de Dios mismo, que nadie lo busca a Él. Versículo 12, todos se desviaron, todos se volvieron inútiles.
No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo, por si nos queda dudas, ni uno solo. El 13, lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras, veneno de serpientes gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. El 15, se apresuran a matar y siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. No saben dónde encontrar paz. No tienen temor de Dios en absoluto. Oremos, iglesia. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque reconocemos, Señor, que fue escrita por la inspiración tuya, de tu Espíritu Santo. Es increíble, Señor. Este libro no puede ser escrito por inspiración meramente humana, Señor. Es por inspiración divina, porque cuántas veces los siervos de Dios quedaron expuestos, porque la Biblia narra de los fallos de nosotros, tus siervos, Señor. El cristianismo narra los fallos de nosotros, tu iglesia, tu pueblo, Señor. Realmente, Señor, no tenemos nada que ocultar ante la gente. No tenemos nada que ocultar ante ti, mucho menos, Señor, si tú sabes todas las cosas, Señor. Te ruego que aplaques ese impulso en mí, Señor. Ese impulso en cada uno de los que estamos acá, Señor, de querer refrenar nuestra conciencia cuando nuestra conciencia se dispone a reconocer quiénes somos ante Dios sin Cristo, Señor. Padre, reconocemos tu redención sobre aquellos que por gracia hemos creído en Jesucristo, pero reconocemos también los vestigios del viejo hombre que está muriendo y que nos estamos preparando, Señor, por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo y por la purificación que hay en Jesucristo para poder vernos contigo cara a cara, Señor. Permítenos reconocer de manera genuina y transparente en lo íntimo de nuestro corazón, Señor, quiénes somos delante de ti para poder ser agradecidos, Señor. Guíanos, Señor, tanto a mí y a tu iglesia amada. Amén. Amén. Nosotros podemos ver el llamado de Pablo en esta carta. Nosotros podemos ver entonces que los judíos no son mejores que los gentiles. Nosotros podemos ver de que aunque seas un miembro de la iglesia en Roma en el primer siglo y que seas de descendencia judía, con una cultura judía que va al templo, que lleva los corderitos, pero que ahora ha creído en Cristo, aún así eso no te hace mejor que el gentil que nunca había ido al templo del Señor a llevar una ofrenda y que hoy ha creído en Cristo. Y nosotros podemos ver que si hay un judío que se resiste a Cristo y adora al Señor en el templo, este judío no tiene nada de qué jactarse porque resiste a Cristo y él está igual que el gentil que no ha creído en Jesucristo. Entonces no nos hace mejores poseer una cultura cristiana. Sí tiene ventajas, decía el sermón anterior, pero no nos hace mejores. Es el sermón de hoy. Así que podríamos pensar en lo siguiente. El judío, con todo su conocimiento de la ley, el hecho de que él portaba la ley, él necesitaba la redención del Señor. Él necesitaba la salvación de Jesucristo. Es decir, que por ser judío decía, bueno, está bien, va a la vida eterna, no necesitas el sacrificio de Cristo, no necesitas la sangre derramada de Cristo. Él también necesitaba, y el gentil que nunca había estado en contacto directo con la ley de Dios, también necesitaba. Entonces vemos que todos necesitan redención. Podríamos decir nosotros, porque este es uno de los problemas en nosotros, que nos atenemos. El hecho que estemos en la cultura cristiana no quiere decir que no necesitemos la salvación de Jesucristo. Hoy en día la iglesia clama para ver esa redención culminada en todos los aspectos, pero sabemos que ya hemos sido justificados si hemos creído en Cristo. Pero la pregunta es, ¿has creído en Cristo realmente? ¿Ya has puesto tu confianza en Cristo?
o en toda tu capacidad de razonar y racionalizar el Evangelio. Es que esos son ellos, pero yo lo entiendo de esta manera. ¿Qué es lo que dice el Señor en su palabra cuando lo lees? No es qué dice el pastor, qué dice su palabra cuando lo lees. Todos necesitamos salvación, redención y justificación. Y creo que con textos así de pesados, como Romanos 3:9, que dice, todos están bajo el poder del pecado, necesitamos ir a textos como Romanos 5:17, porque nosotros tenemos que recordar que esto es una carta. Romanos 3:9 es una línea, una oración de una carta, y ahora en Romanos 5:17 es la misma carta. ¿Qué dice Romanos 5:17? Dice así: pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. ¿Lo ven? Adán es el antecesor de los judíos y de los gentiles. Entonces, por el pecado de Adán, por la desobediencia, por la traición de Adán, ahora el pecado reina sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios, que nos hizo un gran regalo. ¿Qué dice aquí que el regalo? El regalo de su justicia. ¿Por qué? Porque no hay ni un solo justo. Entonces, como no hay ni un solo justo, necesitamos que nos regalen justicia. Porque todos los que lo reciben, los que reciben ese regalo, vivirán en victoria sobre el pecado. Es decir, los que reciben el regalo de la justicia de Dios por medio de Jesucristo, vivirán en victoria sobre el poder del pecado. Pero Romanos 3:9 dice, todos están bajo el poder del pecado. Si juntamos los dos versículos, pudiéramos decir, a menos que hayas recibido el regalo de la justicia de Cristo. Y ya no estás bajo el poder del pecado. Estás sobre la victoria. Estás en la victoria sobre el pecado, que es muy distinto. Entonces no perdamos de vista que estamos en una carta, porque, iglesia, amados hermanos, visitas, vamos a tener que bajar hondo, pero es necesario saber que Pablo lo que quiere es quitar todo el bagaje cultural de gentiles y judíos y los va a sumergir hasta que ellos salgan viendo no hay esperanza en nuestra cultura judía, no hay esperanza en nuestro conocimiento del Dios de la creación, como griegos, como romanos. Nuestra única esperanza está en Cristo, pero es necesario que ellos se miren como por rayos X hasta el fondo de sus corazones. Entonces nosotros podríamos ver algo, una reflexión, cómo nosotros conocemos a las personas. Casi siempre escuchamos hablar a las personas o las vemos hacer algunas cosas y después nos acercamos a las personas, pero todavía no sabemos la manera de pensar de las personas. Y un error muy común que cometemos todos, sin excepción aquí, que el predicador dice una cosa y el predicador está en algo, pero tal vez por alguna incapacidad del predicador no usó la palabra adecuada y entonces alguien de la congregación malinterpreta lo que dijo el predicador. O puede pasar también que una persona está contando algo y nosotros le malentendemos lo que está diciendo la persona porque nosotros no pensamos como la otra persona. Pero aquí se acerca, hermanos, con estos versículos, el que conoce a la gente desde adentro hacia afuera. No como tu esposa. Tu esposa sabe cómo piensas, mejor que cualquier persona de aquí de la iglesia. Tu esposa sabe cómo piensas, pero hay uno que sabe mucho más de tus pensamientos. Ese es Dios, y Dios se presenta. Sin introducción ni nada, Pablo dice como está escrito, como dicen las escrituras. Ni siquiera nos dice como dicen los salmos, como dicen los escritos, como dicen los profetas. No hay introducción. Y él dice, no hay ni uno solo justo. Y tiene que estar así en grande en las pantallas porque nos cuesta creer. ¿En serio? Pero si conocieras la viejita que yo conozco, esa señora es un pan de Dios. Pero vieras que yo conozco un señor, que vieras todo lo que hace en una comarca,
Mira, yo conozco a una señora, a un grupo de muchachas, a un grupo de muchachos que vieran las cosas que hacen y me van a decir que no hay ni uno solo justo. Así dice la palabra del Señor y así es. Lo que pasa es que nosotros no entendemos lo que Jesús decía. Ustedes, siendo malos, saben hacer cosas buenas. Pero ¿qué es lo que dice la cultura popular? Vamos a evangelizar y nos dice el hombre, sí, todos cometemos errores. Y dice alguien en la iglesia que tal vez no quiere dejar algún pecado, es que todos somos pecadores, todos hemos pecado. ¿Qué es lo que está diciendo él? Somos personas buenas que de vez en cuando hacemos un pecadillo, de vez en cuando cometemos un pecadito. Pero Jesús dice, ustedes son malos y de vez en cuando hacen cosas buenas. Esa es la visión de Cristo. Tu visión de la condición humana, espiritual, es igual que la de tu Señor Jesucristo, a menos que Cristo no sea tu Señor. Entonces, es inconcebible escuchar a un cristiano, de la iglesia que sea, decir, es que todos cometemos pecados, es que errar es de humanos. Es inconcebible porque Jesús no dijo eso. Jesús dice, son malos, somos malos nosotros, que sabemos hacer de vez en cuando obras buenas. Por eso es que hay incrédulos que van a donar comida a lugares remotos, porque somos malos y sabemos hacer el bien. Esto es importante también porque de lo contrario nos vamos a resistir a textos como estos. No hay ni uno solo justo. Por si las dudas, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio. Decíamos que el Señor se presenta y el Señor está diciendo esto en el Salmo 14 del 1 al 3 y en el Salmo 53 del 1 al 3. El Señor lo está diciendo desde el Antiguo Testamento, en los Salmos, y Pablo está retomando. A ver ustedes, los portadores de la ley, los que dicen que conocen de Dios, ¿ya vieron lo que dice aquí los Salmos? ¿Ya vieron lo que dice aquí los escritos? Dice que no hay ni uno justo. No hay ni uno solo, le está diciendo Pablo a los judíos. Y ellos tenían que saber si eso está en los escritos, que nosotros lo llamamos Salmo 14 del 1 al 3 y Salmo 53 del 1 al 3. Pero en el tiempo de ellos no había versículos ni capítulos, pero ellos sabían que eso estaba en las escrituras. Entonces Dios escudriña a todas las personas, Dios ve en todos nosotros la corrupción de nuestros pensamientos. Pensamientos que no son acordes a un Dios santo. Todos nosotros, diríamos judíos y gentiles, cristianos y no cristianos. Y no es para decir, es que no hay quien no peque. Es como decirlo, es decirlo como dice la palabra de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede alcanzar la meta de Dios. Ahora, ¿podríamos ilustrar a la viejita bonachona que no ha creído en Jesucristo? Que la única diferencia en dos viejitas bonachonas es que si una confía en Cristo, sus obras son ofrendas para el trono de Dios. Pero si la otra señora que hace más o el doble que la otra viejita bonachona, pero no ha creído en Cristo, Dios no recibe sus buenas obras. Son buenas obras. Bendicen a niños, favorecen a muchos, pero no las recibe el Señor en el cielo. Porque Él recibe buenas obras por medio de Cristo, porque Él es santo y nosotros somos pecadores. Amén. Entonces Dios miren bien que si te pidieran describir a una persona que casi no conoces, vas a empezar a hablar de las cosas que lo has escuchado decir y las cosas que lo has visto hacer. Pero nunca vas a empezar a describir a alguien por su manera de pensar. Es difícil, pero Dios sí lo hace, porque lo que está pasando aquí, y quizás Pablo, no sé si después lo supo o no,
el Espíritu Santo se está encargando de inspirar al apóstol Pablo a escribir esto y que nosotros sepamos, miren, solo Dios conoce a la gente desde adentro hacia afuera. Y ahorita va a hablar Dios en estos versículos de Romanos. Eso es lo que está haciendo la inspiración del Espíritu Santo. Dios ve en todos nosotros y mira corrupción. Y el hombre no puede buscar a Dios. Pero ¿cómo es que vemos a hombres, cómo es que vemos a mujeres buscar de Dios? Solo con la obra vivificante del Espíritu mismo de Dios es que el hombre puede buscar a Dios. No hay ni uno solo que busque de Dios. Si tú y yo fuimos encontrados por Dios y lo empezamos a buscar desde una perspectiva humana, humanamente hablando, fue porque el Espíritu Santo nos estaba arrastrando hasta la presencia misma de Dios por medio de Cristo. No hay ni uno solo que busque a Dios. Esto es lo que dice Dios. Pensar distinto a esto es pensar contrario a lo que Dios piensa, porque Dios está testificando en Romanos 3. O agarra un marcador negro y tacha todo lo que estamos predicando, si no te parece. Todos se desviaron, se volvieron inútiles. Versículo 12. Eso somos nosotros, inútiles para autosalvarnos. Es como esa bondad que decíamos. ¿De qué sirve esa bondad entonces que favorece a las comunidades, a los necesitados? Las buenas obras del hombre, ¿de qué sirven sin Cristo? Son saltos. Ponemos a un grupo de deportistas de todas las disciplinas, tienen que hacer un salto vertical sin impulso, solo saltar donde están, a ver quién llega más alto, y la meta son 2 kilómetros de altura. Empiezan todos, y hay uno que nos sorprende a nosotros porque casi llega a despegarse del piso, 1.8 metros. Y para nosotros eso, clase fuerza, clase destreza física. Se desprendió la altura de una persona completa del piso. Ahí pasaba una persona debajo de sus pies, entre sus pies y el piso. ¿Qué altura? Ahora observamos la meta, 2 kilómetros. No llegó. Por eso dice la Biblia, nadie puede alcanzar la meta gloriosa de Dios. Las buenas obras de los hombres más bonachones, de las mujeres más bonachonas, son 1,5 metros de salto para 2 kilómetros que exige el estándar de Dios. Por eso Dios dice con toda la autoridad de ser Dios y de su palabra, no hay ni uno solo. Todos se volvieron inútiles. Dios está diciendo, ese supersalto con el que impresionas a los demás seres humanos, a mí no me impresiona. Te estoy pidiendo que saltes 2 kilómetros. No puedo, Señor. Muy bien. Eso quería que dijeras. No puedo. No puedo alcanzar la meta. Necesitas a mi Hijo Jesucristo para llegar a esos 2 kilómetros de altura. A ese punto, Pablo quiere llevar a los judíos y gentiles a decir, entonces ninguno podía. Nadie podía alcanzar la meta gloriosa, para que después se deleitaran en el desarrollo de la carta, donde dice, por eso Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, los que no podíamos alcanzar la meta gloriosa de Dios. Por gracia recibimos el regalo de su justicia. Por eso nos gozamos en decir, no hay ni uno justo, porque esta verdad tan negativa para nosotros es la primera dosis de realidad espiritual. Cuando nos damos cuenta que no somos justos, que nuestras buenas acciones y confiarnos en ellas para ganarnos el favor de Dios o para llegar al estándar de Dios, no podrán llevarnos hasta el estándar de Dios. El darse cuenta de esto, de que no podemos llegar, ese es el primer paso para clamar por un Salvador perfecto, por un Redentor eterno, por alguien que nos justifique para siempre.
tus obras en este mundo, aunque dieras tu sangre a la Cruz Roja completa, no medio litro, todos los litros que tengas, aunque dieras toda tu sangre, no te va a servir como obra eterna de salvación. Aunque dieras todo lo que tengas, mi cama, mi teléfono, todo, mi trabajo, lo doy todo para beneficiar a alguien más, eso no te va a servir. Porque te moriste confiando en tus propios esfuerzos. Y tal vez no entendiste que esas buenas obras fueron preparadas de antemano por Dios para que lo glorifiquemos a Él. Los pensamientos corruptos ignoran a Dios, nos entorpecen, eso hacen. Pensamientos corruptos nos entorpecen. Por eso el hombre en su necedad dice no hay Dios. O dice, ¿sabes qué? Voy a reinterpretar al Dios verdadero. Y voy a crear una religión pagana. O ¿sabes qué? Yo no soy tan malo como ese pagano. Voy a hacer una religión falsa dentro del cristianismo. ¿Por qué? Porque los pensamientos corruptos nos entorpecen y nos alejan más y más de Dios. Ahora bien, puede que nosotros no conozcamos esas palabras que están ocultas en tu corazón, esas palabras que has dicho cuando nadie te escucha o cuando solo te escucha aquel que no te va a decir. Y que no es que eso es pecado. Cuando no vas a ser detenido por un hermano que en amor te dice, cálmate, para ahí, mejor deja ahí lo que estabas diciendo. Esas palabras ocultas, Dios las conoce. Y Dios pasa por de nosotros. ¿Qué piensas, Señor, de estas palabras corruptas de este hombre? ¿Las puedes ver, Señor? De esta mujer. Sí. Para mí es un sepulcro abierto y puedo ver el cadáver putrefacto dentro. ¿Qué cosa? Aparte de ser un sepulcro, es un sepulcro abierto. Lo normal es que el sepulcro esté cerrado por respeto al difunto y por respeto a los demás que pasen por el sepulcro. Respeto al recuerdo de esta persona y respeto a los demás que no respiren el hedor. Pero dice Dios, para mí sus palabras más ocultas, incluso las que no han dicho, que están entre sus dientes, debajo de su lengua, esas ya las miré y son como un cadáver putrefacto en una tumba abierta. Esos son para Dios. Por eso no hay defensa cuando Dios venga a juzgar a cada hombre y mujer por sus pecados. Dice la palabra del Señor, dice Jesús, que el ser humano dará cuenta por cada una de las palabras que haya dicho. Incluso va a dar cuenta por cada pensamiento, a menos que tenga a su lado a un Redentor perfecto. Entonces, bien, el Señor examina las palabras de todos, los pensamientos de todos, y Él mira que las palabras son repugnantes para Él. Es decir, yo puedo tolerar algunas palabras que tú digas, tal vez por el proceso de la santificación progresiva que es más difícil, y tal vez por mi carencia de santidad yo puedo tolerar, pero Dios no lo tolera. Dios te tiene paciencia, pero no la tolera. Si estás sin Cristo, Él te va a pedir cuenta por cada palabra y pensamiento corrupto, perverso, porque para Él son palabras repugnantes. Romanos 3, del 13 al 14. Lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta. Aquí el apóstol Pablo está citando a Salmos, capítulo 5, versículo 9, como una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras. ¿Acaso no has mentido alguna vez? No una. Miles de veces hemos mentido. Por eso el Señor dice, su lengua está llena de mentiras. Y las mentiras que planeamos
y no las decimos porque sabemos que mentir es pecado? Quedan entre nuestros dientes, debajo de la lengua. Su boca está llena de maldición y amargura. Y podríamos decir, bueno, yo no profiero maldición en contra de nadie. Yo no digo amargura a la gente. Recuerda, nuestra boca está llena de mentiras. Eres un mentiroso. Hemos mentido. Entonces, si decimos que no hemos proferido maldición sobre alguien, estamos diciendo, le vamos a creer a un mentiroso. Tendrías que sostener una mentira. Esos comentarios que socialmente se miran aceptables, qué feo lo que le dijo, pero bueno, es que así es él, así es ella, ¿qué vamos a hacer? Ofenden a un Dios santo. Ese deseo de que la gente le vaya mal en sus cosas y decir, voy a decir esto que sí pasó, porque yo sé que con esto lo pueden despedir, yo sé que con esto lo pueden expulsar o sacar, lo voy a decir para hacerle daño. Eso es proferir maldición, porque la motivación y la intención no es de que el bien triunfe sobre el mal, sino deshacerte de esa persona que aborreces. Por eso él mira las palabras como nauseabundas. Incluso a veces nosotros los cristianos, digo ahorita cristianos como creyentes, pensamos de que sí, la gente no reconoce sus palabras, pero cuando nosotros estamos en rebelión en contra de Dios y estamos adorando al Señor con nuestra boca, el Señor dice, mira lo que me estás cantando y mira lo que dijiste ayer. Hoy estás cantando que yo soy fiel, pero ayer vos pensaste que yo no iba a ser fiel. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que no le cantemos, que cantemos con un corazón humilde, consciente de quiénes somos. Como el hombre que se acercaba a la presencia de Dios y decía, sé propicio de mí, Señor. El publicano, que soy pecador. De esa manera el Señor quiere que le adoremos. Porque ¿qué es lo que pasa? Si hay en nosotros celos, envidia, falta de perdón, y venimos a cantar a la iglesia, o cantar en nuestro hogar incluso, con aquello de que andamos revoloteando un celo y algo que estamos maquinando, y cantándole al Señor, eso es una palabra repugnante. Porque es una adoración externa, con un corazón que está maquinando maldades, o recordando con rencor las ofensas de otros sobre él. Esto es bien complejo, hermanos. Incluso para el pecador redimido y justificado se vuelve complejo. Porque entonces la Biblia nos está llamando a que pongamos mente a nuestras palabras y pensamientos. Punto número 2, las palabras repugnantes deshonran a Dios. No lo van a adorar nunca. Puedes cantar 1000 veces, pero si sigues proferiendo palabras que son ofensivas para Dios, no lo está honrando, porque es lo que Jesús recriminaba. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y Jeremías lo dice, con sus mismos labios adoran al ídolo y con sus mismos labios vienen a adorar a Dios al templo, dice. Las palabras repugnantes deshonran a Dios, nos incapacitan y nos alejan de Dios. ¿Y qué es lo que se observa de alguien que se está alejando cada vez más de Dios? Un camino retorcido es lo que mira el Señor. Un camino retorcido de toda la humanidad. Las intenciones, los métodos, las motivaciones, todo está torcido. El problema es que el hombre no quiere reconocer eso. Y todo cambia si el hombre reconoce, mis intenciones tienen que ser purificadas por el Espíritu de Dios. Mis motivaciones tienen que estar basadas en la palabra de Dios. Mis planes tienen que estar basados en la palabra de Dios, en lo que Dios quiere. Si no, es un camino torcido. El hombre y la mujer que reconoce su camino torcido es el que va a poder enderezar su camino. Es lo mismo cuando estamos enfermos.
Imagínense una persona que le quieren hacer un diagnóstico y le dice, este cáncer es tratable, pero necesitamos hacer más exámenes. Y esta persona dice, no, yo no tengo nada, yo voy a seguir mi vida como estoy. Y le acaban de decir que es un cáncer curable, y esta persona se va y se muere, y nos dice el doctor, 15 de cada 20 personas han quedado como que nunca tuvieron ese cáncer. ¿Por qué? Porque se hicieron los exámenes, los diagnósticos y se lograron sanar, porque era un cáncer de menor riesgo y pudo ser tratado con la medicina. ¿Por qué se murió este hombre? Porque no quería empezar por el diagnóstico. Entonces muchas veces eso pasa, por los mismos pensamientos corruptos, no queremos vernos como Dios nos mira. Es intimidante. Esto no te deja dormir, como Dios nos mira. Y ahora podríamos decir nosotros, bueno, yo no soy como Stalin, como Hitler. Yo no soy como esa gente. Bueno, quizás por la gracia común del Señor no hemos llegado hasta ahí nosotros. Quizás por la gracia que ya nos redimió, nuestra maldad ha sido frenada. Porque es la gracia de Dios, tanto la común como la salvífica, que refrena la maldad en la tierra. Más bien darle gracias a Dios porque Dios no ha permitido que aún como incrédulo no llegues hasta donde llegó Hitler o un asesino en serie. El Señor observa estos caminos torcidos. Dice Romanos 3, del 15 al 16. Se apresuran a matar. Y uno dice, bueno, hasta aquí bien, pero un momento. No me vas a decir que me he apresurado a matar. Esos serán los que están en la modelo. Se apresuran a matar. Pero yo no me apresuro a matar. Dice Jesús, Mateo 5, 21 al 22. Ustedes escucharon que fue dicho, no matarás. Pero yo les digo que si aborrecen a su prójimo, ya han cometido asesinato en su corazón. Ahora bien, ¿cómo es el asesinato del corazón? Primero, ¿por qué Jesús dijo esto? Porque el hombre que llega a estrangular o a quitarle la vida a otro ser humano, empezó primero deseando ver muerto a esa persona. Por eso es que llega al punto de matar. Pero el pecado empezó desde que el hombre deseó quitar la vida. Desde ahí empieza el pecado. Entonces yo quiero matarlo, pero, no, caigo preso, entonces mejor me freno. Otra persona dice, no, yo no llego a eso. Yo lo más es que la odio, la aborrezco, no la quiero ni ver ni en pintura, pero no la quiero matar. Solo quiero que desaparezca de mi vida, pero matarla no. Eso es aborrecer, que alguien no exista. Esa persona que cuando se presenta donde tú estás, no la puedes ver a los ojos. Hay alguien que no podemos ver a los ojos. Que cuando llega, nos cambia el timbre de voz. Dejamos de hacer lo que estamos haciendo. Porque está ahí la persona que tanto aborrecemos. Nos frena la gracia común de Dios o la gracia redentora, porque los creyentes también aborrecen y es pecado. Nos frena y Dios no permite que nos abalancemos sobre la persona para tomarla del cuello. Así que sí, nuestros pies, podríamos decir en un lenguaje actual, nuestros pies corren presurosos por un camino torcido a aborrecer a la gente que nos cae mal, a no darle la mirada a esas personas. Esto está retomado en Romanos 3, del 15 al 16, está retomado de Isaías 59, dice el versículo 7. Sus pies corren para hacer lo malo, se apresuran a matar, solo piensan en pecar, siempre hay sufrimiento y destrucción en sus caminos. ¿Has planeado alguna vez o has dejado apartarte para que alguien pueda sufrir? Desde el Antiguo Testamento, antes que Jesús hablara, se está diciendo, se apresuran a matar,
aunque a veces las autoridades no los dejan, pero ellos se apresuran a matar y como no pueden matar, provocan sufrimiento, con palabras, con acciones, provocan destrucción. Bueno, y lo voy a dejar que, no le voy a decir que aquí está su perrito, para que se pierda y se roben al perrito de esta persona. Hasta eso. O venir y querer causar daño de algo del vecino. Bueno, los mangos no cuentan, porque la ley dice que si la rama cae al otro cerco, bueno, vayan y pregunten a la alcaldía mejor, porque no me acuerdo. Pero si no, le preguntamos a un abogado. Pero no los agarren con enojo, para que el vecino no tenga. Bueno, entonces siempre hay aquello de querer hacer daño, querer decir, no, esto es de esta persona. A ver qué pasa, mejor me quito, me aparto. Y cuando pasa algo malo, yo no lo provoqué, pero qué bueno que le pasó. Esa es la esencia del llegar al punto de asesinar a alguien. Y Jesús es lo que explica en Mateo 5. Pero pueden poner atención de que esto ya estaba en Isaías. Por eso es que Jesús dice, ustedes escucharon, pero permítanme que le extienda la ley para que miren cuál es la raíz del pecado. Porque Jesús está diciendo, todos aquí han cometido asesinato en sus corazones. Entonces vemos que el hombre insulta a Dios con sus palabras, sus pensamientos, sus acciones. Todo esto deshonra a Dios, nos aleja de Él. El hombre ha insultado a Dios con sus pensamientos, palabras y acciones. Y si logras reconocer hasta este punto y decir, sí, amén, está a un paso del Redentor que puede hacer nuevas todas las cosas. Y si como creyente, en lo íntimo de tu corazón, el Señor te permite ver algo que no le agrada a Él y lo reconoces en tu corazón, puedes rendirlo ante Él, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Hermanos, tengo la tentación de abrir pasajes de los próximos capítulos de Romanos, pero hay que dejar prédicas para otros domingos. Pero Romano está empezando a llevarnos a una parte honda, podríamos decir de pesimismo humano, y los que se resisten a este pesimismo no logran ver la luz. El hombre dice, no quiero ese pesimismo, vámonos a Romanos 5, vámonos a Romanos 7, 25, donde dice, gracias a Dios la respuesta está en Cristo Jesús, porque no quiero decir que no hay ni uno justo. No quiero reconocer eso, pero ahí empieza la vida eterna. Y ya para terminar, hay algo que decía el versículo 17 y 18 de Romanos 3. Dice, no saben dónde encontrar paz, no tienen temor de Dios en absoluto. Te pediría que lleves estos dos versículos y los juntes con el versículo 9, donde dice, están bajo el poder del pecado. Y lo podríamos decir así, parafraseando y trayendo a nuestro contexto, ya sean personas de la cultura cristiana o personas ajenas a la cultura cristiana, están bajo el poder del pecado, y dice el versículo 17, no saben dónde encontrar paz y no tienen temor de Dios. Nunca disfrutarás de la paz del Señor, nunca disfrutarás de vivir plenamente en el temor del Señor, el temor reverente de Dios. No es aquel miedo a un Dios que no conozco, no, es el temor reverente que produce su palabra y su conocimiento del carácter de un Dios santo. Nunca vas a disfrutar eso si no empiezas a reconocer tus pecados ante Dios. Quizás por eso ha ido asimilando poco a poco. Yo tengo 20 años de experiencia de estar en iglesia. Yo ya sé lo que es estar en una iglesia. Viera hasta el punto que yo llegué
Yo estuve sirviendo fielmente por 10 años, por 5 años, por 20 años, lo que sea. Ahí está tu base de fe. ¿Tu fe está en tus obras dentro de las iglesias que has estado? ¿O tu fe está en lo que conoces de la Biblia? Nunca disfrutarás la verdadera paz de Dios ni de su temor reverente si sigues negando tus pecados, si sigues negando tu condición pecaminosa y si sigues sin confesarle a Dios tus pecados. Ojo, que es a Dios que vas a confesarles tus pecados y decir como el publicano, miserable de mí, decir como Isaías, miserable de mí. Y miren bien que Isaías dijo, el profeta de Dios, del pueblo santo de Dios en el Antiguo Testamento de Isaías 6, porque soy un hombre de labios corruptos, que pertenece a un pueblo de labios corruptos. Está hablando el profeta de Dios del pueblo de Dios. ¿Y por qué nosotros nos resistimos a decir, no, yo no tengo labios corruptos, mis labios son puros? ¿Por qué? Lo hace el profeta de Dios y el profeta dice que el pueblo de Dios tiene labios impuros y tú no quieres reconocer la impureza de tus labios. Solo piensa en tus pensamientos, palabras y acciones. Amado hermano, amada hermana, recuerda todo lo que el Señor ya te ha perdonado. Eso que te resiste a perdonar o a tener rencor hacia alguien, solo necesitas recordar todo lo que el Señor te ha recordado, te ha perdonado, digo. Y a veces pasa, es que como yo no soy la mujer de la parábola que dice que al que se le ama más es al que se le perdonó más, mi vida nunca fue tan descarriada, quizás por eso no atesoro tanto la salvación. Lo que Jesús estaba diciendo ahí es de que el que logra ver la profundidad de su propia perversión es aquel que mira cuánto se le ha perdonado y es aquel que va a amar muchísimo porque reconoce que se le ha perdonado muchísimo. Porque la Biblia dice, porque todos han pecado y todos están destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede alcanzar el salto de 2 kilómetros. Tu 1,5 kilómetros de justicia moral no te quita que le pidas perdón a Dios y que reconozcas que Dios ya te perdonó. Ese es el gran problema. Por eso tal vez te cuesta perdonar, crees que Dios te perdonó mucho cuando sí te salvó. Es cierto, fuiste justificado, fuiste justificada, pero ahora batallas con perdonar a alguien, a un familiar. ¿Por qué? Porque no reconoces qué tanto te perdonó el Señor. A menos que no sepas o a menos que no hayas sido perdonado o perdonada. Pero si ya fuiste justificado, solo confiésale al Señor, escudriña tu corazón y confiésale al Señor todo lo que no le da gloria en tu vida. Lo puedes hacer hoy mismo, en esta oración de la prédica, en la noche, como cristiano o como incrédulo, para que pueda deleitarse en su paz, para que pueda ser guiado por su temor reverente. Amén. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque es fiel y verdadera, Señor. Porque tu palabra es más cortante que una espada de 2 filos, Señor, y penetra hasta lo profundo de nuestras almas, Señor. Hoy en día nosotros los hombres nos conocemos a nosotros mismos por medio de nuestras acciones y palabras, Señor. Pero tú nos conoces por medio de nuestros pensamientos, Señor. Padre, te pido perdón por esos pensamientos, palabras y acciones corruptas en mí, Señor, que te ofenden. Y como iglesia te pedimos perdón, Señor, por cada pensamiento, palabra y acción que te ofende, Señor. Necesitamos crecer en el conocimiento de tu santidad, Señor. Tú nos has llamado a despojarnos del viejo hombre, a ser vestidos de Cristo, a erradicar y a extinguir los vestigios de nuestra naturaleza anterior y vivir en la nueva naturaleza que hemos adquirido por gracia como regalo en Cristo. Vivifica a tu iglesia, Señor. Danos un arrepentimiento genuino, aún como ya creyentes. Podemos seguir recibiendo ese arrepentimiento auténtico y ponemos toda nuestra confianza una vez más en la obra de Cristo en la cruz. Padre,
quiebra el corazón de Roca, de aquel hombre y aquella mujer que está hoy aquí como incrédulo, Señor. Y quizás por la misma dureza de su corazón no sabe que es un incrédulo, Señor. Quiebra sus corazones, Señor. Y también, Señor, quiebra nuestro orgullo como creyentes de pensar que somos mejores que los incrédulos. A Cristo sea la gloria por toda la redención y toda la salvación. Amén.